Menocchio, Menocchio. Ya tengo yo una foto de él nueva, con anteojito y pelo rubio. ¿Es él, seguro? Claro que es. Porque él se hizo una especie de cirugía además y se le nota. Buscar las huellas dactilares no la van a encontrar tampoco. Cuando vayan a buscar qué, Las huellas dactilares. ¿por qué no la van a encontrar? Se hizo algún tipo de cosa con ácido, una cosa de eso y se le nota. Te digo cómo la... Luis Raúl Menocchio, el hombre de las 1000 caras. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Argentina, la tasa de homicidios del país sureño para el año 2017 era de 5.2 víctimas por cada 100.000 habitantes. En el mismo año, hubo 2.279 víctimas de homicidios, lo que implica una muerte cada 4 horas, o 6 muertes por día. Los dos principales delitos cometidos fueron contra la propiedad, robo con violencia y hurto personal, que sumaron una prevalencia del 13.7%. El anhelo de fortuna y de poseer bienes materiales, así como el deseo desmedido de riqueza, sirvieron de inspiración a muchos criminales para cometer los actos más atroces. El enriquecimiento exacerbado de manera rápida despierta el espíritu codicioso de los criminales, buscando una forma fácil de conseguir beneficiarse económicamente. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. ¿Quién fue Luis Raúl Menocchio? Luis Raúl Menocchio es un asesino en serie. También fue conocido como el Gusano y el asesino de las 1000 caras, por las cirugías plásticas a las que se sometió para modificar sus rasgos faciales. Luis Raúl nació en Cuna de Oro, en Posadas, Argentina, el 30 de diciembre de 1959. Estudió en los mejores colegios privados. Lo recuerdan como un estudiante destacado, especialmente en el área matemática, pero también como un jovencito muy soberbio y pretencioso. Se jactaba constantemente de su gran vida de niño adinerado, haciendo ostentación de la riqueza y del imperio que para aquel entonces tenía su familia. A este chico alto y delgado, sus amigos de la infancia y adolescencia coincidieron en describirlo como inteligente, simpático y que a pesar de su tartamudez, especialmente cuando estaba nervioso, era un gran conquistador con un gran don para enamorar. Su familia se dedicaba a la producción de yerba mate. Llegaron a tener unas 500 hectáreas de cultivo y más de 50 empleados. Tan poderoso fue el imperio agrícola e industrial que forjó uno de los hombres más ricos de la Argentina en la década de los 70, su padre don Raúl Menocchio, que construyó una localidad llamada Puerto Menocchio, en Misiones, para mandar hacia los centros de consumo la yerba mate producida en su empresa. Luis Raúl nunca se interesó por conocer y aprender sobre el trabajo y la empresa familiar, sino que solo se dedicó a malgastar el dinero. Era un playboy, fiestero, elegante y derrochador, que solo se codeaba con la alta sociedad del momento. Luis Raúl se casó con una joven de familia adinerada con la que tuvo 2 hijos. En los años 80, todo el imperio de la familia Menocchio se vino abajo, debido a que don Raúl fue acusado de un gran fraude por cobrar yerba mate que ya había sido pagada. Esto obligó a la familia a emigrar. Ya establecidos en la Asunción, en Paraguay, la esposa de Luis Raúl, a regañadientes lo acompañó, pero al pasar el tiempo, tomó la decisión de dejarlo y de regresar a Argentina con sus 2 hijos, cansada de las acusaciones y escándalos en los que siempre estaba involucrado su marido. En Paraguay, gracias a su gran poder de convencimiento y astucia, buscó y logró mezclarse con gente adinerada y poderosa,
e hizo amigos importantes e influyentes. Para finales de los 90, Luis Raúl ya era toda una personalidad de la noche y el rey de las fiestas de la Asunción. Y a través de sus contactos, tanto en el mundo empresarial como en el político, logró fundar una compañía que se llamaba Sistema de Área Protegida, SAP, que en su momento se convirtió en una de las empresas de seguridad privada más importantes del país, llegando inclusive a firmar un convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi, quien era el presidente de Paraguay para ese entonces. Por esta empresa, el Gusano iba a cobrar $50,000 mensuales, pero antes de las nuevas elecciones presidenciales, en abril de 1998, sospechosamente le pagaron todo en un solo pago por un servicio que nunca prestó. Luego de esto, dicha empresa quebró y dejó de operar ese mismo año. Este negocio fallido no detuvo a Luis Raúl en su afán de hacer dinero. En el 2000 montó otra compañía, esta vez una operadora de televisión por cable. De nuevo el cerebro del mal, como fue catalogado por algunos, había hecho las cosas de manera fraudulenta. Fue denunciado por piratear señales de algunos canales y esta compañía también se vino abajo. Hubo una gran demanda contra Luis Raúl, pero eludió a la justicia paraguaya una vez más, debido a sus amistades influyentes que lo ayudaron a salir ileso por la estafa. A pesar de ello, el Gusano seguía gozando de buena posición económica. Incluso tenía hasta un jet privado y guardaespaldas y seguía organizando grandes fiestas. En la Asunción aún recuerdan los grandes eventos que organizaba sin escatimar gastos en licor, drogas y mujeres. A estos encuentros nocturnos asistían miembros de la alta sociedad paraguaya, políticos e integrantes de la farándula argentina. Un experto funcionario policial que tuvo trato con Luis Raúl en los últimos años cuando cayó preso, lo definió como el Hannibal Lecter argentino, haciendo alusión al conocido asesino en serie de la película El silencio de los inocentes, alegando que era terriblemente inteligente, pero con un sadismo implacable. Otros investigadores lo describieron como un ser humano oscuro, macabro, frío, calculador y notablemente perverso. Doble asesinato en Paraguay. Luis Raúl era consumidor de cocaína, pero también un dealer. Esto le abría muchas puertas en la alta alcurnia y en la clase media. Se movía a sus anchas y sabía a dónde ir y con quién codearse para conseguir dinero. En la madrugada del 16 de agosto de 2004, llegó y se sentó en la barra de un local nocturno llamado Puerto Madero, ubicado en Colón y Palma. Se tomó unos tragos mientras conversaba animadamente con Eduardo Fidel Maciel, el dueño del lugar y empresario. El diálogo entre los dos hombres se extendió hasta la mañana y Maciel le dijo que iba a cerrar el local. Luis Raúl se ofreció a llevarlo a su casa. Maciel aceptó, pero le aclaró que esa madrugada estaba con Graciela Méndez, una empleada del local y aparentemente su pareja. El Gusano aceptó sin reparos a llevarlos a ambos. Los tres se subieron a una camioneta de lujo propiedad de Menakio. Este episodio pasó el 16 de agosto de 2004. Sería el último día que se supo algo de Eduardo y Graciela. 11 días después, a orillas de un estancamiento de agua en un lugar conocido como Laguna Grande, en la localidad de San Lorenzo, Paraguay, el mal olor que despedían 2 barriles que fueron abandonados en el lugar llamó la atención de los vecinos y lo reportaron ante los organismos competentes. La policía acudió al sitio y revisaron los barriles. Así encontraron la atroz escena. En cada uno había un cuerpo humano. Luego de que los especialistas forenses, con mucho esfuerzo y dedicación, separaron el cemento de los cuerpos, pudieron constatar que se trataba de Eduardo Maciel, de 56 años, y Graciela Méndez, de 22 años. El empresario fue ultimado con 5 disparos en la cabeza y en la zona del tórax, mientras que la mujer recibió 2 balazos en el pecho, propinados con un revólver calibre 22.
Los organismos policiales hicieron un recuento de los hechos y todos los testigos aseguraron que la última persona que estuvo con la pareja había sido Luis Raúl. Determinaron que el móvil fue por una maniobra de lavado de dinero. La policía obviamente sospechó de Luis Raúl y se trasladaron hasta su casa, pero estaba deshabitada. Por medio de una orden judicial, allanaron el lugar y encontraron en el garaje cemento, palas y barriles, iguales a los usados para enterrar los cuerpos de la desdichada dupla. Estas pruebas incriminaban directamente a Luis Raúl de cometer el doble asesinato. Fue emitida por un juez de la localidad una orden de aprehensión en contra de Luis Raúl, que estaba acusado por doble homicidio. Pero ya para estas alturas había huido cruzando la frontera y ya estaba en suelo argentino, y las autoridades paraguayas le perdieron el rastro. No tenían mayores detalles ni señales de su paradero exacto. Un año más tarde, una embarcación que surcaba las aguas del río Paraná en la conocida zona de Corrientes, Argentina, fue el escenario de un crimen. El principal sospechoso era Luis Raúl. Crimen del cineasta Claudio Nozzi. Luego de su huida descomunal de Paraguay, el hombre de las 1000 caras visitó a un cirujano plástico que le operó el rostro en la Argentina. Se hizo un gran cambio en su fisionomía y además intentó borrar parcialmente sus huellas digitales y con una identidad falsa se instaló en la zona de Misiones, Argentina. Luis Raúl ahora se hacía llamar Hugo Jara. Ya el dinero que se había llevado cuando huyó de Paraguay se le estaba agotando, y Luis Raúl, con sus gustos refinados y conocimiento sobre el arte y la televisión, entabló rápidamente una amistad con el cineasta Claudio Nozzi, con quien se fue a vivir a un country en Buenos Aires. En marzo de 2005, Claudio compró un yate por unos $300,000, el Trasulang 2. Había realizado esta gran inversión para impresionar a un grupo de empresarios españoles. Pretendía que le financiaran una película que planeaba producir. El 5 de marzo de 2005, Claudio fue visto con vida por última vez cuando se retiró del hotel de turismo de la capital correntina, donde se alojaba junto a Luis Raúl, quien en ese entonces se identificaba como Hugo Jara y actuaba como supuesto secretario privado del cineasta. Su primer y fatal viaje a bordo del yate fue hacia la localidad de Itatí, a unos 73 kilómetros de la ciudad de Corrientes, Argentina, en compañía de Hugo Jara y del chef Luis Ramírez, quienes se convertirían unas horas más tarde en asesino y cómplice respectivamente. 5 días después, una patrulla policial llegó hasta la embarcación. Estaban buscando a Claudio, quien hacía varios días no se comunicaba con su familia. El responsable y líder del barco era Hugo Jara, quien le aseguró a los uniformados que no sabían nada de Claudio, que había bajado a tierra pero que nunca regresó al yate. Claudio Nozzi fue asesinado. Recibió 5 disparos de un revólver calibre 22, 2 en el pecho, 1 en la espalda, otro en la pierna y otro en la frente. Su cuerpo fue arrojado al río, con peso para que se perdiera en el fondo. Le ataron las manos con cadenas, le pusieron 6 candados, le colocaron esposas en los pies y 2 anclas, una de 3 picos a la altura de las muñecas y la de 2 picos en los tobillos. De nada sirvieron los candados y las anclas que le habían puesto para que se hundiera. El cuerpo del cineasta fue hallado flotando a la altura del kilómetro 1312 del río Paraná, cerca de la ciudad de Itatí, en Corrientes. El asesino desconocía que en el lugar donde lanzó el cadáver había bancos de arena, y por la pronunciada bajante, la profundidad no superaba el 1,5 metros. El cuerpo fue llevado a la morgue y tras los estudios pertinentes constataron que era Claudio Nozzi. A pesar de que el rostro y los ojos fueron comidos por los peces, Claudio fue reconocido por los tatuajes de una tortuga y 2 caracteres chinos que tenía en la nuca. Los estudios de ADN terminaron de confirmar la identidad del cuerpo. Tras el hallazgo del cadáver del cineasta, los investigadores detuvieron el curso del yate. La tripulación y los pasajeros fueron interrogados.
Entre los sospechosos de la embarcación se encontraba Hugo Jara. Sus rasgos llamaron la atención de los agentes policiales, debido a que tenía un parecido al gusano, buscado por un doble crimen en Paraguay. Sumado a esto, algo más llamó poderosamente la atención y despertó el instinto policial. Sus huellas digitales no estaban en el sistema. Efectivamente, tras las averiguaciones comprobaron que Jara no era otro que el mismísimo Luis Raúl, quien se había operado la cara buscando pasar desapercibido ante los controles policiales. Luis Raúl tenía otro rostro y otra expresión facial, pero mantenía el mismo instinto salvaje, el corazón de hielo, la codicia y frialdad de un asesino. Luis Raúl, luego de asesinar a Claudio, limpió la embarcación completa con una hidrolavadora. Después dio una gran fiesta con un grupo de chicos quienes bailaban y tomaban licor desmedidamente. Cuando los efectivos de la Policía Federal fueron a buscar a Luis Raúl para detenerlo, este estaba haciendo piruetas y acrobacias de esquí acuático remolcado desde el yate Trasulac 2, donde se concretó el homicidio. Un grupo de mujeres, entre copas y champán, aplausos, gritos y música electrónica, festejaban cada salto que hacía. Luis Raúl fue trasladado esposado, con chaleco antibalas y un casco a la prefectura. Luego de las averiguaciones de rigor, aseguraron que este crimen tuvo como móvil el dinero, unos $10 millones. El gusano tenía la intención de usurpar la identidad de Claudio para viajar a Panamá y robar dichos millones que el cineasta tenía guardados en paraísos fiscales. Luis Raúl estuvo 4 años preso por el crimen de Claudio. En mayo de 2009 fue excarcelado hasta la realización de un juicio oral. El asesino de las 1000 caras recuperó la libertad gracias a la carencia de pruebas contundentes. La justicia no pudo comprobar su vinculación en el asesinato del cineasta. Además, sus abogados alegaron que llevaba mucho tiempo detenido sin haberse hecho una acusación formal y, sumado a esto, pagó una caución de 70,000 pesos argentinos. Así, Luis Raúl siguió el proceso en su contra, pero en libertad. La nueva oportunidad que le dio la justicia de quedar libre fue aprovechada por el perverso asesino serial, una vez más, para volver a cometer otros crímenes espeluznantes. Crimen de Manuel Roseo y Nelly Bartolomé. Para Luis Raúl Menocchio, matar a sangre fría no era algo nuevo. Ya tenía en su haber 3 muertes, aunque no había sido condenado por ellas, aún con un pedido de captura internacional dictado por la justicia paraguaya. Luego de su corta estadía en prisión por el crimen del cineasta Claudio Nozzi, Luis Raúl se instaló en la provincia de Chaco, en Corrientes, Argentina. Acá vio la oportunidad de acercarse y entablar amistad con el productor agropecuario Manuel Roseo, y así tratar de convencerlo de vender sus tierras. Manuel Roseo nació en Roma, Italia, en 1935. Cuando tenía 20 años, llegó a Argentina a finales de los años 50. Junto a su hermano Luis, montaron un emprendimiento textil que posteriormente vendieron en el año 1972 para comprarle a Jorge Born una hacienda llamada Fidelidad, con una extensión de 250,000 hectáreas de evaluación multimillonaria. 150,000 hectáreas están en Chaco y las restantes 100,000 en Formosa, otra provincia argentina. Pero el campo era demasiado grande y no tenían la experiencia suficiente, aunque en su país natal se desempeñaba como granjero. Compraron primero unas 3,000 cabezas de ganado que soltaron y se perdieron en el monte, no las recuperaron jamás. También plantaron algodón, pero el río, al cambiar de cauce, inundó la plantación. Con un gran patrimonio que eran sus tierras, Manuel se convirtió en el mayor terrateniente de Chaco y uno de los 10 más grandes de Argentina. Sin embargo, llevaba una vida modesta en la mayor austeridad. Aunque su campo tenía una superficie similar a la de Luxemburgo y contaba con un gran patrimonio, decidió vivir en una casa antigua y humilde, pero la codicia que a él le faltaba
abundaba en la mente y el corazón de quienes le rodeaban. Según Carlos Gustavo del Corro, uno de los abogados querellantes, al presentar los lineamientos de la acusación en el juicio oral contra Luis Raúl, aseguró que el macabro plan del gusano consistía en estafar a Manuel con una escritura de compraventa falsa y de apoderarse de sus tierras. Pero necesitaba de la complicidad de varios colaboradores, entre ellos Claudio Gómez, quien tenía un litigio por el campo de la víctima. La gran estafa se complementaba con la desaparición de Manuel fraguando un asalto. Motivado por su hambre de riqueza y poder, el hombre de las 1000 caras, en 2011, además del ya mencionado Claudio Gómez, se asoció también con un grupo de abogados y escribanos. Entre estos se destacaron Salvador Gómez y Salvador Borda, para poder llevar a cabo la maquiavélica maniobra de robar a Manuel sus bienes y de despojarlo de su identidad. Después, Luis Raúl vendería el terreno y abandonaría el país. En la supuesta escritura, el asesino y sus secuaces habían puesto la firma digital de Manuel. Le falsificaron la rúbrica con la colaboración de un dibujante especialista en firmas que el gusano había conocido en su estadía en la cárcel. Días antes de su muerte, Manuel les había comentado a sus allegados que lo estaban presionando para vender sus tierras, pero que él no quería desprenderse de ellas. El 13 de enero de 2011, el violento crimen de Manuel Roseo, de 75 años, y de su cuñada, la docente jubilada Nelly Bartolomé, de 73 años de edad, estremeció a la Argentina. Ambos aparecieron muertos en una habitación de su vivienda, tras ser torturados salvajemente por varias personas. Según la investigación realizada por la fiscal Juana Rosalía Nis, Luis Raúl, Gómez y Salvador Borda llegaron a la casa de Manuel. Los 3 hombres entraron a la vivienda, atacaron a Manuel, lo redujeron, golpearon, torturaron y finalmente lo asfixiaron con una bolsa de plástico. La misma suerte corrió su cuñada Nelly, que vivía con él. Era la viuda de su hermano Luis Roseo. Un grupo de policías de la comisaría de Castelli llegó a la casa de Manuel. Uno de los efectivos ingresó en la vivienda por una ventana y abrió la puerta para que ingresaran sus compañeros, y en una de las habitaciones encontraron el cadáver del productor agropecuario. Uno de los peritos del caso manifestó que no lo mataron en el acto, que su muerte tuvo un desarrollo que abarcó un largo intervalo de tiempo previo a que ocurriera el fallecimiento. Ese periodo fue lo suficientemente prolongado como para causar a la víctima un sufrimiento adicional y una lenta agonía. Y es que mientras Manuel agonizaba, los criminales intentaron hacerle firmar documentos y boletos de compraventa e intentaron forzarlo a colocar las huellas de su dedo pulgar derecho sobre estos papeles fraudulentos. Después de finalizar su labor asesina, los homicidas limpiaron la vivienda con solvente y quitaesmaltes. Antes de abandonar el lugar, armaron lo que, para sus mentes macabras, sería la perfecta escena del crimen, para que pareciera que Manuel y su cuñada habían sido asesinados durante un robo. Pero el siniestro plan quedó al descubierto debido a que Sergio Berg, administrador de la estancia, quien también había sido brutalmente golpeado por los homicidas, se salvó de morir. Error delator. Sergio Omar Berg era el hombre de confianza de Manuel. Era una especie de capataz de la hacienda. Sergio Omar fue sorprendido por los asesinos cuando intentaban escapar de la vivienda. Le infligieron fuertes golpes en la cabeza hasta que lograron reducirlo. Seguido a esto, los homicidas le colocaron 2 bolsas de plástico en la cabeza y las aseguraron con cinta de embalar. Sergio apenas podía respirar. Lo cargaron en el baúl de su auto Chevrolet Aveo, patente JEO 137, y huyeron de la vivienda. Al rato de estar rodando, los asesinos, convencidos de que Sergio Omar estaba muerto, lo abandonaron en un camino de tierra cerca de la colonia Vélez Sarsfield, en la localidad de Tres Isletas. Pero no contaron con la agilidad de Sergio, quien simuló su muerte. Por el par de bolsas puestas en su cara, los homicidas no percibieron su respiración y Sergio Omar sobrevivió para delatar a los homicidas.
Sergio se recuperó y se convirtió en el testigo clave del caso, identificando plenamente a Luis Raúl como una de las personas que llegó a la vivienda para matarlos. Durante el juicio oral, el hombre relató su agonía mientras estaba en el baúl del auto. Escuchaba que llamaron al celular de uno de los delincuentes y una voz que decía: «Raúl, Raúl, ya se enteró la policía». Otro de los delincuentes expresó: «Tenemos que hacer desaparecer a este. Hay que hacer un pozo y enterrarlo». Sergio manifestó que trataba de respirar, pero las bolsas se le pegaron al rostro. Con desesperación comenzó a mover las manos, pero no logró romper las bolsas. En enero de 2011, Luis Raúl fue detenido 13 días después de este doble homicidio. Cuando trató de hacer la venta de las tierras, las autoridades se percataron del engaño y detuvieron al gusano y a sus socios. El hombre de las 1000 caras se alojaba en un lujoso hotel boutique de Corrientes en la habitación más cara. Lo atraparon justo cuando llegaba al lugar a bordo de una camioneta Ford Ranger. Doble cadena perpetua. Tras su detención por el doble asesinato de Manuel Roseo y Nelly Bartolomé, los querellantes presentaron nuevas pruebas de su vinculación con el crimen de Claudio y fue llevado a juicio. Una vez más, en prisión retomaron la causa por el caso Claudio y volvió a ponerse en marcha. El 30 de mayo de 2012, el Tribunal Oral Penal número 1 de Corrientes condenó a prisión perpetua a Luis Raúl Menocchio y a Luis Alberto Ramírez por el homicidio calificado con alevosía del cineasta Claudio Nozzi, quien había sido asesinado en marzo del 2005. Según fuentes policiales, antes de conocerse el veredicto, Luis Raúl y Luis Alberto pronunciaron sus últimas palabras antes de la finalización del proceso ante el tribunal y aseguraron ser inocentes. Con respecto al doble asesinato de Manuel y Nelly, no fue sino casi 2 años más tarde, el 7 de octubre de 2013, que el Tribunal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, Chaco, dictaminó el veredicto y le dieron lectura a la sentencia crucial. Luis Raúl Menocchio, Claudio Gómez y Salvador Borda fueron sentenciados por considerar los autores penalmente responsables de los homicidios de Manuel Roseo y de Nelly Bartolomé. Los acusaron de homicidio calificado y homicidio calificado en concurso real, concursados realmente con tentativa de homicidio calificado a la pena de prisión perpetua, inhabilitación por igual término y demás accesorias. Los jueces escucharon 50 testimonios, además de los alegatos de la Fiscalía, la querella y la defensa durante los casi 3 meses que duró el juicio. Una vez concluido, analizaron las pruebas producidas y los fundamentos ofrecidos de parte y parte. Con dicho veredicto, Luis Raúl sumó su segunda condena a cadena perpetua. El gusano pasará el resto de sus días en una cárcel de máxima seguridad. El Instituto de Seguridad y Resocialización, más conocido como el Penal de Rawson, está ubicado en la provincia de Chubut, en Argentina. Luis Raúl está ubicado en la Unidad Penal 6, que tiene una superficie de 4,5 hectáreas, con más de 30.000 metros cuadrados cubiertos y con una capacidad para 540 internos. La desesperación de un encierro cómplice. En 2014, Claudio Gómez pretendió una primera fuga, pero fue recapturado a los 3 meses. En 2016 lo volvió a intentar, desde la alcaldía de Resistencia. Esta vez hubo un tiroteo y, según la versión oficial, al verse herido, se suicidó. Salvador Borda y Luis Raúl siguen purgando sus penas. Cuando se hizo público a través de los medios de comunicación el asesinato del cineasta Claudio Nozzi y fue detenido Luis Raúl Menocchio, la justicia paraguaya trató de pedir la extradición del asesino, pero no se dio. Desde Paraguay, el entonces juez Alcides Corbeta emitió un pedido de detención con multas de extradición para Luis Raúl por el asesinato de Eduardo Maciel y Graciela Méndez. Sin embargo, la situación procesal del gusano estaba sumamente complicada y esta petición no se pudo concretar.
Si bien el hombre de las 1000 caras cumple 2 condenas de cadena perpetua, el doble asesinato de Maciel y Méndez nunca fue ni será juzgado y quedó impune. Conclusión. ¿Qué lleva a una persona que nació en cuna de oro, que nunca tuvo carencias afectivas ni materiales, al contrario, tuvo de más, y que creció y se desarrolló en un entorno familiar estable, a convertirse en un ser despiadado y malvado? A Luis Raúl tan solo le llevó 6 años pasar de ser un playboy rico y caprichoso a ser un asesino serial. Llevó a cabo su ola de crímenes entre 2005 y 2011, pero este corto plazo no anula lo infame de sus actos que lo llevaron a ser uno de los homicidas más sobresalientes de la Argentina. No en vano cuenta con 2 sentencias a perpetuidad. Es notorio que la historia de Luis Raúl es la de un hombre que vivió al límite y que siempre iba por más y más riqueza, mientras que derrochaba el dinero ajeno en placeres culposos, excesos de alcohol, drogas y sexo. Para Luis Raúl, no solo se trataba de dinero mal habido, sino de ser reconocido como un triunfador que siempre se salía con la suya. El móvil de sus delitos aparentemente suele ser el económico, pero tienen detrás una trama inteligentemente fraguada que va más allá. Su indiferencia al dolor y su maldad exacerbada están por encima de un fin meramente lucrativo. Y si bien los motivos por los cuales una persona es capaz de matar varían, el gusano mostró tener las típicas características de un asesino serial. Su incapacidad para sentir dolor o empatía, el irrespeto por la vida, sus planes macabros y planificados con una inmensa inteligencia, la premeditación de cada paso y una gran carga de sadismo lo dejaron en evidencia clara. Luis Raúl no buscaba dejar una huella o marca distintiva en sus actos atroces como acostumbran otros asesinos en serie, sino tan solo buscaba salir impune de sus crímenes. Si bien los asesinatos de Eduardo Maciel y Gabriela Méndez y de Claudio Nozzi tienen similitudes, por ejemplo que las víctimas fueron atacadas a tiros con un revólver calibre 22, tras ser esposadas con las manos en la espalda, desnudas y amordazadas, el crimen de Manuel Roseo y Nelly Bartolomé se sale de este patrón al haber sido ejecutados a golpes y estrangulación. Lo que sí tuvieron en común sus víctimas fue que Luis Raúl se sacó fotos con ellas antes de que murieran, dejando en evidencia lo frío y desalmado de sus actos. Llama la atención una peculiar coincidencia. Se trata de 2 lugares que fueron escenarios de sus crímenes y que hoy son reservas ecológicas. El primero está en Fernando de la Mora, donde en el 2004 se encontraron los cuerpos de Eduardo Maciel y Graciela Méndez. Actualmente es un parque ecológico en la zona de Laguna Grande en Paraguay, donde sigue corriendo un pequeño arroyo donde arrojaron los tambores con los cadáveres. La segunda es la estancia La Fidelidad, donde mataron a su dueño Manuel Roseo y a Nelly Bartolomé en el 2013. Actualmente es un parque nacional y la zona tiene el bosque seco subtropical mejor conservado, más grande y con mayor riqueza biológica de América del Sur. 7 meses después del asesinato de Manuel, el Estado expropió La Fidelidad y 1 año después de la condena del gusano, se convirtió en parque nacional. El hombre de las 1000 caras se benefició de quienes le rodeaban y solo dejó como legado una estela de dolor, sangre y muerte. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.